Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy quiero hablarte sobre uno de los balones de oro más polémicos en la historia del fútbol, tomando en cuenta la discordia y controversia que han causado. Aquí quise recopilar para ti 6 de ellos, así que espero que te guste la idea. Pues quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a contar las cosas que no sabías sobre este galardón y sus polémicas entregas. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. 6. Una de las polémicas se presentó en la edición 2013, donde el delantero portugués Cristiano Ronaldo tuvo un sobresaliente año a nivel individual, aunque solo logró un título con el Real Madrid, la Supercopa de España. Cristiano sumó un total de 69 goles en la temporada, pero su momento más importante fue con la selección, a la cual hizo clasificar al Mundial de Brasil 2014 tras un fenomenal repechaje contra el equipo de Suecia liderado por Zlatan Ibrahimovic. Esta actuación lo terminó favoreciendo. A última hora, ya que el principal candidato a llevarse el trofeo era el francés Franck Ribéry, quien ganó 5 de 6 títulos en esa temporada con el Bayern Múnich. Para el público, esto fue una injusticia, ya que el francés a nivel individual tuvo menos méritos al marcar 11 goles y dar 23 asistencias en el año. Pero a nivel grupal, tuvo excelentes resultados, incluyendo la selección francesa, con quienes fueron casi imbatibles en toda la eliminatoria. Una vez más, muchos pueden argumentar que los 69 goles de Cristiano fueron suficientes para elegirlo como el mejor jugador del mundo. También el mismísimo Franck Ribéry terminó argumentando y reconociendo años después que en esta premiación él se sintió robado y por lo conseguido a nivel de equipo, el Balón de Oro se lo tuvieron que dar a él. 5. En el año 2010, Lionel Andrés Messi recibió el premio al mejor jugador del mundo. Ese año, el extraordinario nivel del Barcelona se trasladó a la selección de España, que por fin pudo ganar su primera Copa del Mundo en el Mundial de Sudáfrica. Él fue pieza clave en cuanto a los títulos del Barcelona, pero se quedó corto en cuanto a la selección argentina. Messi confesó que no se lo esperaba y reconoció lo alcanzado por sus compañeros de equipo. Al mismo tiempo, uno de los futbolistas que tuvo una temporada fenomenal y no entró en el top 3 fue también el holandés Wesley Sneijder, conquistador de un triplete con el Inter de Milán siendo clave en partidos decisivos de la UEFA Champions League. Y por supuesto, siendo pieza importante para que Holanda alcanzara esa gran final contra España, esto convirtió la decisión en algo sumamente debatible, ya que se argumentaba que este balón era más para él que para Lionel Messi. 4. En el año 2004, los números de Andrei Shevchenko estaban más que claros. En otros años pudo perfectamente estar entre los que podían ganar el premio, pero esa particular campaña y sus logros fueron bastante discutibles con el Milan, solamente 14 goles en la temporada y habiéndose quedado fuera de la Champions en cuartos de final, sin aparecer en momentos decisivos. Por otro lado estaba Deco, que había conquistado la Liga Supercopa Champions y también en la Intercontinental con el Porto, además de ser subcampeón de la Eurocopa con la selección de Portugal. Tanto para su club como para su país, Deco fue pieza clave para alcanzar los objetivos, y en esta premiación el que de la entrega quizás se le dio más relevancia al peso de ganar el calcio italiano en aquel momento, la mejor liga del mundo, quizás. Y se le bajó el precio al campeonato portugués. Sin embargo, esto también se contradice a la hora de poner en la balanza el título de Europa, conseguido por los dirigidos de José Mourinho. 3. El Balón de Oro 2001 es más recordado por su polémica que por la entrega de la misma, ya que antes de la gala se nombraba como principal candidato a Raúl González, goleador histórico de Real Madrid. Esto se debe a sus registros individuales, habiendo marcado 32 goles en el año, aunque con solo 2 títulos locales en su haber, la Supercopa de España y la Liga ese año en semifinales de Champions contra el Bayern Múnich, y el ganador del premio terminó siendo Michael Owen, que anotó 24 goles en la temporada y a nivel colectivo arrasó. Se quedó con 3 copas locales de Inglaterra, aunque algunas de ellas consideradas de menor envergadura y con la UEFA Europa League siendo el referente goleador del equipo, por lo que la polémica se cierne en el criterio a tomar de si es más importante lo colectivo sobre el año individual. Muchos consideran este Balón de Oro como uno de los menos merecidos de la historia. 12. 1996.
Matthias Sammer pasó a la historia por ser el primer y único jugador de Alemania Oriental en conseguir el Balón de Oro. El mediocampista ganó el premio después de imponerse a Ronaldo Nazario. Por un solo punto en la votación, salió campeón de la liga local con el Borussia Dortmund y de la Eurocopa con la Mannschaft, pero no tuvo otro hito visible en esa temporada, por lo que la decisión dio de qué hablar. Considerando el maravilloso año que tuvo Ronaldo Nazario en el Barcelona, en el cual firmó 47 goles en 49 partidos, saliendo Pichichi y Bota de Oro del año siguiente. Esto le permitió al Barcelona ganar la Supercopa, la Copa y la Recopa. Aunque la liga local se le terminó escapando con Ronaldo afectado en convocatorias de Brasil en este caso, es claro que estuvo por encima el criterio colectivo, superponiendo tener títulos a nivel de club y selección por encima de la brillantez estadística y visual del fenómeno brasileño, en cuanto a la temporada más completa considerando títulos colectivos. 1. Uno de los casos más sonados es el de Igor Belanov, ganador del Balón de Oro en 1986. Este es uno de los casos más conocidos porque fue el mismo año de la mejor actuación individual jamás vista en una Copa del Mundo. Todo el mundo sabe que si los jugadores sudamericanos hubiesen podido ganar el Balón de Oro en esa época, Diego Armando Maradona lo tenía todo para llevarse el galardón. Sin embargo, debido a esa regla que solo permitía entregar el premio a jugadores europeos, esto jamás sucedió. Lo más polémico de este caso es que el mismo galardonado Igor Belanov reconoció públicamente que él fue el mejor jugador de Europa, pero el mejor jugador del mundo era a todas luces Diego Armando Maradona. A pesar de haber tenido excelentes números con su selección y sus goles fueron con el Dinamo de Kiev en esa temporada, no había ninguna duda de que el galardón hubiese sido para el 10 argentino. También hubo otros posibles candidatos como Gary Lineker o Emilio Butragueño. Sin embargo, no hay mucho que decir sobre esta decisión, ya que fue más un detalle que tenía que ver con las normas y el reglamento de la época. De no haber sido así, lo hubiese ganado Diego Maradona. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado esta recopilación de los balones de oro más polémicos de la historia de fútbol. Si de igual manera conoces algunos otros más mediáticos como estos, colócalo en la caja de comentario. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!